Préstame, por favor, que esto lo ocupo, bebita. ¿Aló, me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. ¿Sí? Por favor, alguien que me conteste. Sí, profe. ¿Aló? ¿Alguien puede abrir el micrófono? Profe, yo lo contesté en delante. ¿Catalina? Sí, se escucha. ¿Sí? Profe, sí se escucha. ¿Aló? ¿Alguien podría hablarme? Profe, sí se escucha. Profe, creo que Profe, sí tienes se que subir el escucha. volumen. No Ya, nos escucha a nosotros, güey. no, por eso, porque no quiero probar el micrófono y el altavoz y yo recibo también de vuelta. Ya, entonces, me escuchan y los escucho, estamos todo bien. Ya. Por favor, bueno, hola, ¿cómo están? Esperamos participación, ¿sí? Así es que esperemos que se unan todos. Em, Internet. 18. Ya faltan 8 alumnos. ¿Cómo han estado? Bien, profe. ¿Y usted? Bien, también, gracias. ¿Ven la diapositiva? Sí, sí se ve. Ya estamos casi todos. A ver, si no me equivoco, quedamos aquí, ¿no es cierto? En la clase pasada. Sí, profe. Sí, ahí. Ya. Hola, Vania. Hola, profe. Ya, la única que está colocando cámara. Muy bien. Punto extra. Hay otro compañero que tiene cámara igual. ¿Sí? Sí, Cristian. Ah, sí, Cristi. Ya, muy bien. Hola, ¿cómo estás? ¿El profe todo bien usted? Bien, bien. Ya. A ver, veamos si falta alguien más. Ya, partamos. Habíamos bueno, quedado en la clase anterior viendo los mecanismos específicos cuando estábamos dividiendo más que nada nomenclatura con respecto a la farmacología. Y para adentrarnos en lo que vamos a ver con más detalle, que es la teoría de los receptores, ¿ya? Para poder entender un poco cómo funciona este sistema, que tal vez ustedes ya se han aproximado en el curso de fisiología. Eh, y siempre les digo a los alumnos, ¿ya? Que
ustedes van a ver muchas clases durante la carrera, se les van a olvidar todas, pero siempre lo que queda y lo que los identifica finalmente como profesionales, más que aprenderse los libros y el conocimiento bruto, que es importante, ¿sí? Pero siempre está el libro para ir a refrescar la memoria, sino es el trabajo mental que ustedes van haciendo, aprender a racionar, a racionalizar y a organizarse. Entonces, aquí, en estos cursos, fisiología y ahora farmacología, lo que más me interesa y que siempre ustedes vayan tomando algunos tips para poder comprender más que memorizar, ¿sí? Cuando ahora vamos a ver teoría de los receptores, eh, lo que me interesa es que ustedes entiendan el concepto de la importancia de la unión de un ligando y un receptor, y eso qué implica. Entonces ustedes como farmacólogos, en el futuro, si tienen que, en su campo profesional, tienen que enfrentarse a una pregunta en la cual ustedes tienen que pensar cuál es la mejor estrategia, ustedes inmediatamente puedan empezar a ver desde distintos ángulos el problema para ver cuál será la mejor alternativa. Y eso se da en estos momentos, que ustedes vayan asumiendo esto. Ya más que saber, obviamente, cada uno de los receptores, cada uno, eso también es importante, pero eso está en los libros. La otra parte es la que se va ganando con la práctica. Entonces, a ver, voy un poquito para atrás. Hablábamos de que los mecanismos en específicos están divididos por las propiedades químicas y físicas, ¿sí? Decíamos que es inespecífico porque porque el fármaco finalmente no va a actuar directamente sobre la vía, ¿no es cierto?, que está alterando este estado homeostático, está alterando, ¿no es cierto?, la función fisiológica, ¿sí? Y aquí damos un ejemplo, cuando veíamos ¿no es cierto?, el óxido de magnesio, lo de aluminio, lo que uno ocupa, por ejemplo, en el caso de hipersecreción de ácido en el estómago, para poder neutralizar o para poder proteger, más que nada, más que neutralizar, para poder proteger las mucosas. Entonces, uno no está yendo a precisamente atacar la producción o la hipersecreción de ácido, sino que es atacar el efecto final, ¿sí? Lo mismo que hablábamos con el bisolbón, ¿no es cierto?, con el ambroxol. Les decía que la función de este es liquificar la mucosidad, ¿no es cierto?, hacerla menos densa, y estos, ¿no es cierto?, rompieron los puentes disulfuro, de tal manera que pueda ser más fácil su remoción desde las vías respiratorias. No estás atacando la producción de mucosidad, sino que estás haciendo que el sistema pueda eliminarlo de una mejor manera y así aliviar el tránsito aéreo. Pero ahora, cuando hablamos de mecanismos específicos, lo que vamos a hablar es cómo los fármacos van a actuar y en qué parte van a actuar precisamente para poder retornar el estado homeostático, ¿sí? Y lo más importante para esto es tener en consideración estos puntos en los cuales la potencia de la acción de los fármacos y su especificidad hace pensar que sus moléculas interaccionan con componentes del organismo. Cuando uno habla de la potencia del fármaco, estamos hablando cuánto, ¿no es cierto?, va a actuar el fármaco y su acción final, ¿sí? Cuando uno habla de especificidad, o bueno, refiriendo al tiempo, ¿ya? Y su especificidad es qué tipo, ¿no es cierto?, si va a actuar sobre un subtipo de receptor, si esa acción sobre ese subtipo de receptor va
hacer, no va a tener, por ejemplo, un efecto colateral que tal vez actúe sobre una familia de receptores, por lo tanto va a actuar sobre el que yo quiero, pero también sobre otros. Entonces, siempre va a ser importante tener en consideración que este fármaco actúe sobre un receptor que yo quiero, es muy difícil lograr eso, y también que pueda tener esa acción y que pueda bloquear, por ejemplo, un antagonista, bloquearlo de manera adecuada, eficiente, ¿sí? Para poder alterar, ¿no es cierto?, el mecanismo que yo estoy queriendo atacar. También vemos que el fármaco con aquella sustancia es capaz de modificar la actividad celular. O sea, nosotros lo que queremos finalmente al agregar un fármaco es restablecer una vía fisiológica. Por lo tanto, queremos alterar o la fisiología celular. Por lo tanto, este fármaco, de alguna manera, ¿sí? Que después lo vamos a ir viendo, tiene que modificar la actividad de la célula, ¿sí? El fármaco no va a originar mecanismos desconocidos para la célula, sino que se limita a estimular o inhibir los procesos propios de la célula. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que aquí no estamos descubriendo nada, estamos ocupando lo que la célula tiene, y lo que queremos es tratar de restablecer las vías celulares. Por lo tanto, vamos con la acción del fármaco sobre un receptor, lo que vamos a hacer es modificar una vía ya conocida, o mejor dicho, una vía fisiológica que tal vez nosotros no conocemos bien, pero tal vez la vamos a estudiar, pero no estamos creando ninguna vía nueva. El fármaco se debe asociar a moléculas específicas, blancos celulares. Nuevamente, siguiendo con la misma lógica, el fármaco tiene que unirse a una molécula, a una proteína, por ejemplo, un receptor, que está en la célula, que es producido por la célula, ¿sí? O vamos a decir sobre una enzima específica que es intermediaria sobre una vía metabólica, una vía fisiológica. Vamos a ir a actuar sobre tal vez algún factor transcripcional, etcétera, pero es un blanco de la célula con una función específica. Ahora, si nosotros teníamos, esto específico, perdón, aquí un error. Los mecanismos que van a tener los fármacos sobre nuestra célula va a ser ejercida sobre estructuras precisas, ¿sí? Sobre receptores o blancos, como les decía recién. Va a modificar una función biológica. ¿Para qué? Para alterar una respuesta, ya sea para poder generar la respuesta que tal vez no se estaba ejecutando, o puede ser que estaba nosotros no se estaba ejecutando, había una hipofunción, o había una hiperfunción, y lo que yo quiero es retornar todo eso a un estado homeostático, ¿sí? Ahora, para que tengamos una acción biológica, y por tanto para que la célula, en estos mecanismos de comunicación celular, ya sea a larga distancia, ¿sí? Ya sea paracrina o incluso autocrina, ¿ya? A larga distancia hablamos de endocrina, estamos hablando finalmente es que la célula va a presentar un receptor que es una puerta o una señal que le está diciendo mejor dicho, más que señal, está diciendo a la señal, si esta viene, voy a generar un cambio o voy a generar una respuesta ante esa señal, ¿sí? Por lo tanto, esta unión fármaco-receptor va a implicar, por ejemplo, que yo activo el receptor, va a implicar tal vez que yo voy a actuar entorpeciendo la acción del ligando endógeno, voy a actuar tal vez para poder bloquear o tal vez tratar de que este receptor no funcione. Por lo tanto, esto
va a depender mucho de dónde el fármaco se va a unir a este receptor. Por lo tanto, a ver, ¿qué me dice? Ah, ya. A ver, cuando hablamos endógeno siempre es algo que produce tu cuerpo, porque está adentro, ¿sí? Exógeno es algo que viene de afuera, ¿ya? Un fármaco es un producto exógeno, a menos que el fármaco sea una misma molécula que produce ya tu cuerpo, ¿sí? Pero tú lo estás agregando desde afuera, ¿sí? Lo estás administrando. Por lo tanto, ese viene de afuera, es exógeno. Cuando el producto es producido por tu cuerpo, estamos hablando que es endógeno, ¿ya? Entonces, y hablo de ligando, de ligar es de unir, por lo tanto, es una molécula que produce tu cuerpo, una señal que va a actuar sobre un receptor, por lo tanto es un ligando endógeno. Y tú lo que haces con el fármaco es, ya sea, ejecutar la función de ese ligando endógeno, o bloquear la acción de ese ligando endógeno, ¿sí? Tratar de que este no pueda actuar. Ahora sí. Ahora, por lo tanto, en este concepto que he estado introduciendo, vemos que los receptores son los auténticos sensores del sistema de comunicaciones químicas que coordinan las funciones de todas las células del organismo, reconocen y responden a señales químicas endógenas. Entonces, nuestros receptores son finalmente los sensores para poder captar las señales extracelulares, ¿sí? Entonces, les van a permitir, como usted tal vez lo veía en fisiología, le van a permitir a la célula poder entender y comprender cómo está variando el exterior, ¿sí? Y a la vez, a las distintas células del organismo van a permitir poder decirle, comunicarse con ellas y a través de una molécula específica que se va a unir a un receptor, decirle, ¿sabes qué? Necesito esto, eh, tal vez necesito que secretes esto, tal vez que no lo secretes, ¿sí? Entonces vamos a poder ejercer una comunicación entre los distintos componentes del organismo. Ahora, hay una nomenclatura, ¿sí? En la cual, solamente como para que usted vaya entendiendo, según el tipo de ligando que nosotros vamos a ocupar. Común es hablar de receptor adrenérgico. ¿Por qué? Porque responde a adrenalina. Receptor noradrenérgico porque responde a noradrenalina. Receptores colinérgicos porque son o responden a acetilcolina. Los receptores estrogénicos responden a estradiol. Receptores, algunos pueden llamar androgénicos, pero puede decir receptores a testosterona, receptores a la hormona del crecimiento. Tú vas viendo, ¿no es cierto?, dependiendo el receptor según la molécula o la señal que va a recibir, ¿sí? Receptores glutamatérgicos, receptores GABAérgicos, por lo tanto siempre es el receptor con el nombre según el ligando que va a recibir. Ahora, estos receptores van a ubicarse dependiendo de la molécula que va a ejercer como señalizador, ¿sí? ¿Y a qué me refiero a esto? Si la molécula no puede atravesar la membrana, es una molécula, por ejemplo, eh, hidrofóbica, ¿ya? O mejor, perdón, hidrofílica, ¿ya? Entonces, no puede atravesar la membrana plasmática, el receptor no puede estar dentro de la célula. Entonces va a ser un receptor de membrana que va a estar mirando hacia el exterior. Ahora, si el receptor, si la molécula señala, el estradiol, por ejemplo, es una molécula lipofílica, ¿ya? Puede atravesar la membrana. Lo clásico ya es el receptor de estradiol, que es
receptor que está en el citoplasma y está también en el núcleo, ¿ya? Pero se denomina como un receptor nuclear. Por lo tanto, ¿por qué está ahí? Porque la molécula puede atravesar la membrana, por lo tanto puede llegar cerca de su sitio de acción. ¿Sí? Por lo tanto, ¿por qué tenemos receptores en diferentes ubicaciones? Porque va a depender del tipo de molécula, ¿sí? Va a depender si este puede o no atravesar la membrana biológica. ¿Qué propiedades debe tener una molécula para actuar en cada uno? Nuevamente, su capacidad para atravesar las membranas, si es lipofílico o no, ¿sí? ¿Cuál es la propiedad más importante que debe tener una molécula que se unirá a un receptor? ¿Cuál es la propiedad que ustedes piensan que debe tener una molécula que se une a su receptor? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Si yo tengo una molécula y yo quiero que se una a ese receptor, la propiedad más importante ¿Afinidad? tiene que ser específica, ¿no es cierto? Y tiene que ser afín, ¿sí? Porque lo que yo quiero es que se una a ese receptor, no se una a otra. Por lo tanto, tiene que tener una afinidad y tiene que tener especificidad. Ahora, nosotros hablamos de afinidad a la capacidad de una molécula de unirse a un receptor específico, ¿sí? Por lo tanto, en su estructura tridimensional, ellas pueden unirse a una zona específica que es lo que vamos a llamar es el sitio de unión, ¿ya? La zona donde el ligando se une al receptor, ¿sí? Ahora, la afinidad va a depender del tipo de unión que va a ejercer con el receptor, ¿sí? Y esto obviamente va a depender por los tipos de enlaces que va a ejercer. Enlaces iónicos, Van der Waals, puentes de hidrógenos o interacciones hidrofóbicas, ¿sí? Distintos tipos de uniones, pero que son reversibles, ¿ya? Por lo tanto, significa necesariamente que en la molécula se une y después se puede separar, que es la base, ¿sí? Porque si se une y no se puede separar, significa que el receptor, primero que nada, va a estar invalidado, y segundo, que tal vez podemos generar una hiperacción sobre el receptor, que no lo queremos. En general, todas las uniones irreversibles que se generan entre una molécula, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de un receptor, va por enlaces covalentes, que son muy fuertes, ¿ya? Por lo tanto, esos son prácticamente irreversibles o irreversibles, y eso implica necesariamente que tal vez ese receptor o esa molécula ya va a estar, no va a poder ocuparse más, va a tener que degradar. Eso, por ejemplo, pasa, ustedes lo vieron, no solamente en el caso del receptor de un fármaco, ustedes lo ven en el caso de la hemoglobina, por ejemplo, con el monóxido de carbono. Una vez que el monóxido de carbono se une a la hemoglobina, ya la unión es prácticamente irreversible, por lo tanto, esa hemoglobina ya no sirve, ¿ya? Ahora, especificidad, estamos hablando de capacidad de distinguir de un ligando a otro, ¿sí? O sea, que sea capaz de unirse a un tipo de receptor, ¿ya? Y no a otro tipo de receptor, sino que sea específico a ese. Ahora, dentro de la unión de un fármaco a un receptor, vemos que esto es reversible, o sea, la unión del complejo fármaco-receptor va, ¿no es cierto?, variar en el tiempo, ¿sí? Y esto va a determinar finalmente en la acción del ligando, ¿sí? Y la forma como éste va a poder activar al receptor. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros sabemos que para que un fármaco se une a un receptor, tiene que haber afinidad. Y esto es reversible, por lo tanto va variando en el tiempo. Pero no necesariamente la unión del fármaco con el receptor implica que este receptor se va a activar y va a ejercer una
función fisiológica, una respuesta, sino que para que esta unión sea afín, también debe ser eficaz. Por lo tanto, cuando hablamos de eficacia, significa que este receptor se pudo unir, pero logró activarlo. Y nuevamente esta activación también es reversible. Y también eso es lo que queremos, porque no queremos hiperactivar un receptor. ¿Sí? Por lo tanto, el receptor se une por afinidad y activa el receptor por eficacia. Ahora, dentro de nuestro estudio farmacológico, también vamos a ver que los fármacos no necesariamente van a actuar uniendo al receptor para activarlo. También nosotros vamos a adicionar fármacos que tienen como función entorpecer la unión del fármaco, perdón, de la molécula endógena, ¿sí? Del ligando endógeno, por su receptor. Y eso es lo que llamamos antagonista. ¿Ya? Y cuando hablamos entonces de antagonista, nos referimos a una molécula que se va o va a ser capaz de unirse al receptor, pero obviamente con afinidad, y puede tener muy alta afinidad, pero no tiene que tener eficacia, porque lo que nosotros queremos es bloquear la acción del ligando. Por lo tanto, no tiene que ser capaz de activar el receptor. ¿Ya? Entonces, no va a haber respuesta. ¿Sí? Se une y al receptor y no deja que el ligando endógeno se pueda unir, pero no va a activar el receptor. ¿Ya? Ahora, la eficacia, por lo tanto, si nosotros decimos que va a ir variando en el tiempo y va a depender del tipo de fármaco, eso va a determinar finalmente que la eficacia va a ir variando de molécula en molécula. Vamos a tener una molécula que nosotros hablamos como agonista, que tiene afinidad y tiene eficacia, y hablamos de un agonista puro que tiene afinidad, pero tiene una eficacia máxima. ¿Sí? O sea, un agonista puro significa que tiene la máxima capacidad para poder activar el receptor. ¿Ya? Un agonista parcial tiene afinidad por el receptor, por supuesto, pero tiene una eficacia media. ¿Ya? No es la capacidad de activar el receptor no es débil, pero tampoco es máxima. ¿Sí? Y un agonista inverso, y aquí póngame atención porque siempre enreda este concepto, especial para la prueba. A ver, el agonista inverso no es un agonista, pero que disminuye la eficacia. ¿Y a qué me refiero con esto? Este tipo de moléculas, de acciones, se ve en receptores que son o que están intrínsecamente activados. ¿Sí? Y cuando hablo intrínsecamente activados significa que siempre están activados. Por lo tanto, si tú siempre ves una respuesta biológica, ese receptor siempre está generando una respuesta basal. ¿Ya? Ahora, esa respuesta basal, cuando tú agregas, ¿sí?, este agonista inverso, disminuye esa respuesta basal. ¿Se fijan? Por eso dice inverso. No es que lo bloquee, ¿sí? No está bloqueando uno ni otro, sino que su respuesta es disminuir la actividad de ese receptor que está intrínsecamente funcionando. ¿Claro? Profe, ¿lo podría dar en algún ejemplo, por favor? A ver. Espera, que vamos a avanzar en eso, ¿ya? Ok. Si voy para allá.
para no desviarme un poco del concepto, si vamos a pasar a la siguiente. Entonces, tenemos el antagonista, finalmente, que tiene afinidad, ¿ya? Pero no tiene eficacia, por lo tanto no activa el receptor. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos determinar más o menos, ¿sí? ¿Cuánto es el valor, ¿sí? de la eficacia máxima y obviamente cero eficacia, por lo tanto de un antagonista, hablando de antagonista, hablamos de la actividad intrínseca, ¿sí? Que nos dice que la eficacia máxima es 1, por lo tanto la eficacia media, hablamos de que va a estar entre 0 y 1, ¿ya? Ahora, el agonista inverso va a disminuir nuevamente esa eficacia, ¿ya? Ahora, ¿Profe? Creo que se cayó. No, se murió. Puro drama. Aló. Lalo. Ahí se escucha. Ahora sí. Estamos bien porque recibí un mensaje que la conexión está inestable. Sí, en ese momento se quedó callado. No escuchamos nada. ¿Cuál fue lo último que me escucharon? Pasó la diapositiva y se quedó Cambió la callado. diapositiva. Ah, ya. Ya. A ver. Ya había empezado a hablar con la potencia, pero mira, ejemplos, a ver, de agonismo inverso, ¿ya? Nuevamente, estamos hablando, tienen los receptores GABA, por ejemplo, uno como más conocido, pero lo que se refiere, ¿sí? Es que este receptor está intrínsecamente teniendo una actividad, ¿sí? Y por acción del agonista inverso, esa actividad disminuye. A eso se refiere. Si esta es la actividad del receptor, por ejemplo, no sé si ven el cursor, ¿ya? Digamos que la actividad va a decrecer, ¿sí? Va a decrecer, ¿ya? A eso se refiere. Por lo tanto, su función, si nosotros hablamos de antagonista, lo que tendríamos que ver es cero eficacia. Pero acá la eficacia disminuye, ¿sí? Pero nuevamente, por eso tú sigues viendo actividad. Por eso se le habla de agonismo, porque sigues viendo actividad. Pero en este caso la actividad es menor de lo que era en estado basal. Por eso se habla de agonismo inverso, ¿ya? Y no necesariamente puedes hablar de antagonismo, porque el antagonismo dice que la eficacia es cero. No sé si el alumno que me preguntó le queda más claro.
Sí, profesor, más o menos. A ver, no importa, sí, puedo volver a explicar, sí. Por eso, siempre pregúntenme, ¿ya? A ver, vamos para atrás. Si nosotros decimos que un agonismo, tú tienes un receptor que obviamente sin un receptor clásico, ¿no es cierto? Sin la unión de un ligando, ¿sí? No tiene actividad, no vas a ver cero, por ejemplo, expresión de un gen, ¿ya? Y cuando se une el agonista puro, tú ves que la actividad es máxima, ¿sí? No encuentras una actividad mayor, por lo tanto la eficacia de ese agonista es máximo, la actividad intrínseca es 1, ¿ya? Cuando tú agregas un antagonista, puede ser por ejemplo ese agonista puro, ¿sí? Ves que la eficacia cae a 0. Por lo tanto, estás diciendo que el antagonista es, ¿no es cierto?, actuando con muchas, ¿no es cierto?, afinidades. Bueno, después voy a explicar un poco más con respecto a eso. Por lo tanto, está apagando el receptor, ¿sí? Si tú tienes un receptor que intrínsecamente, ¿sí?, tienes una actividad, tú sabes, tú ves bien, al hacer el análisis de este receptor, de la actividad de este receptor, ves que hay cierta eficacia, ¿no es cierto?, cierta actividad y ves, por ejemplo, ¿no?, siguiendo el ejemplo, ves que hay cierto nivel de expresión génica producto de la activación de ese receptor, ¿ya? O sea, pero sin la activación, sin la necesidad de activar ese receptor con un ligando. Ahora, si tú agregas esta molécula, tú ves que esa actividad de ese receptor, ¿sí? Tú ves en el resultado final, tú ves que la expresión empieza a decaer, disminuye. Por lo tanto, tú dices, aún hay expresión génica, pero es menor de lo que había inicialmente, en ausencia de un ligando. Por lo tanto, no puedes decir que es un antagonista, porque primero que nada el receptor no estaba siendo activado. Segundo, la actividad, ¿sí?, no decae a 0, ¿sí? La actividad intrínseca no decae a 0. Por lo tanto, se habla como agonista, porque primero se pensó que era un agonista, pero se llama inverso, porque provoca un efecto, entre comillas, opuesto. En vez de aumentar, disminuye. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya. Sí. Ya. Ahora, la potencia de un fármaco, ¿sí?, se refiere nuevamente a cuánto fármaco yo tengo que agregar para obtener un efecto determinado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos un gráfico, ¿no es cierto? Vemos la dosis de fármaco, ¿ya? Y la respuesta. Por lo tanto, a mayor potencia significa que menor cantidad de fármaco necesito para conseguir ese mismo efecto. ¿Sí? ¿Qué quiere o a qué se refiere esto? En general, ¿ya? Y hablamos de la dosis eficaz 50, es la dosis de fármaco que yo requiero para poder obtener el 50% del efecto, ¿sí? Entonces, en farmacología siempre tratamos de trabajar en la dosis eficaz 50, ¿sí? Primero, porque como ustedes ven en el gráfico, estamos en la línea recta de esta curva, ¿sí?, en la fase recta, por lo tanto, podemos trabajar, ¿no es cierto?, de manera lineal, y además estamos lejos, y lo vamos a ver después, de conseguir o llegar a los efectos tóxicos de un fármaco. Por lo tanto, finalmente, la dosis eficaz 50 me permite a mí trabajar y hacer comparaciones. Cuando yo hablo de la potencia de un fármaco, implica entonces necesariamente
es cuánto fármaco yo tengo que dar para poder obtener esta dosis eficaz 50. Un fármaco más potente implica que va a necesitar una menor concentración para conseguir este mismo efecto. ¿Sí? Ahora, para referirme, ¿no es cierto?, a los conceptos que más o menos le había adelantado en las diapositivas anteriores, hablamos de antagonista o antagonismo a una molécula que es capaz de unirse con afinidad, pero no tiene eficacia, como ya se los había descrito. Pero acá vamos a hacer unas separaciones. Hablamos de un antagonista competitivo si estamos hablando de una molécula que va a unirse al mismo sitio de unión de la molécula endógena. Por lo tanto, están compitiendo, va a entrar a competir por el sitio de unión. ¿Sí? Con la molécula endógena. De tal manera que esto va a ser un juego de, finalmente, de quién es más afín y también de concentración, ya sea de fármaco o de ligando endógeno, para que por probabilidad se una finalmente más tiempo al receptor. Y el antagonista no competitivo, nuevamente, tiene afinidad sin eficacia, pero se une a un sitio diferente, un sitio alostérico, un sitio distinto al sitio de unión, y logra disminuir la acción máxima del agonista. ¿Sí? ¿Y a qué nos referimos con esto? Okay, imagínense que el receptor es una proteína que tiene una estructura tridimensional y por lo tanto va a tener distintos sitios de unión para moléculas. Y este antagonista no competitivo no se une al sitio de unión, sino que a otro sitio, pero al unirse a ese sitio diferente, ¿ya?, la estructura tridimensional del receptor se modifica de tal manera que el sitio de unión se va a ver también modificado, de tal manera que la unión del agonista por su receptor va a disminuir, ¿sí? Por lo tanto, su afinidad va a disminuir. Puede ser máxima y no se puede unir, ¿ya? O puede que genere cierto grado, ¿no es cierto?, de modificación y por lo tanto el receptor, o sea, el ligando puede unirse, pero tal vez puede que ya no pueda activar el receptor con la misma eficacia. Por lo tanto, la actividad intrínseca empieza a decaer. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. A ver, Nicolás. Agonista competitivo se refiere a que compite. ¿Con quién? Con el ligando endógeno. ¿Sí? Con la molécula que endógenamente se libera para unirse a ese receptor. Y la idea es que cuando yo agrego esta molécula antagonista, va a poder unirse al receptor, pero no la va a activar. Por lo tanto, tiene afinidad, pero no tiene eficacia. Y su acción va a depender mucho, como es una competencia, del grado de afinidad que tenga y también de la concentración, ¿sí? Ya sea de fármaco o de ligando endógeno, para ver quién es el que gana por probabilidad para unirse. Cuando hablo de antagonista no competitivo, me estoy refiriendo a una molécula que se une al receptor, pero no en el mismo sitio de unión. En general, puede ser patógena, ¿ya? Puede ser, a lo que te refieres, puede ser una molécula exógena que vaya a generar, ¿no es cierto?, alguna activación, alguna alteración, ¿sí? Perfectamente, puede ser cualquier molécula, pero en general cuando uno habla de molécula endógena, no está hablando de patógeno como tal, ¿sí? Tú puedes hacer competir, por ejemplo, tú te intoxicaste con, ¿no es cierto?, con algún fármaco y tú le estás dando otro fármaco
¿sí? Para poder competir contra este, y, ¿no es cierto?, y aliviar la intoxicación, ¿sí? Pero en general, cuando tú hablas de molécula endógena, estás hablando de un ligando, por ejemplo, de una hormona, de un neurotransmisor, ¿ya? De un... a ver, bueno, es que todos van a hablar sobre hormona o neurotransmisor, ¿ya? Lo que pasa es que cuando tú hablas de salmonela, ya estamos hablando de otro tipo de uniones, ¿sí? Lo que tú quieres hacer, a ver, más que con la salmonela, lo que tú vas a querer hacer es antagonizar la unión del antígeno, ¿ya? De superficie, por ejemplo, de la salmonela, al anticuerpo o, ¿no es cierto?, la molécula de unión de membrana de la salmonela al antígeno de superficie de la célula, ¿sí? O de un virus, ¿ya? Tú vas a tratar de antagonizar la acción de esa unión, ¿sí? Por eso digo, está bien, pero cuando hablamos de endógeno, no estamos hablando de una salmonela, porque obviamente eso es exógeno, ¿sí? Siempre cuando hablemos de endógeno, estamos hablando de una molécula que se produce en tu organismo, ¿ya? Y es para referirse a una molécula que está siendo producida como parte del mecanismo fisiológico de tu organismo, ¿sí? Por eso siempre hablo de endógeno para referirme a la vía fisiológica de tu organismo, ¿sí? O sea, si la neurona es neurona noradrenérgica, el ligando endógeno que va a liberar va a ser noradrenalina, ¿ya? Entonces, y ese va a unir, por ejemplo, a un receptor noradrenérgico, ¿ya? Entonces, el receptor noradrenérgico, su ligando endógeno va a ser la noradrenalina, para darte un ejemplo. Ahora, vas a poder antagonizar la unión, ¿no es cierto?, de moléculas de unión en la superficie de algún patógeno, de algún virus, una bacteria, etcétera. Sí, también lo vas a hacer, pero no estamos hablando de moléculas endógenas, ¿ya? Ahora, por lo tanto, el antagonista no competitivo, esta molécula se une a un sitio diferente del sitio de unión, ¿sí? Por lo tanto, al unirse a un sitio diferente, no va a competir por el sitio de unión, por eso no es competitivo. Pero lo que va a hacer, finalmente, el efecto final que yo quiero lograr es más o menos el mismo, ¿sí? Porque al unirse a ese sitio, vas a modificar la estructura tridimensional del receptor y del sitio de unión. Por lo tanto, ahora la unión del ligando endógeno, ¿ya?, va a ser, puede que ser que tenga menos afinidad o puede que tenga menor eficacia. Entonces, ahí tú vas a finalmente disminuir la actividad intrínseca del receptor o puede que la anules completamente. Ahora sí, ahora estamos bien o vamos o de nuevo. No tengo problema en volver a repetir. Ya. Antagonista irreversible es una molécula que se va a unir, ¿no es cierto?, con una afinidad máxima, ¿sí? No se suelta, uniones covalentes, pero no tiene eficacia, ¿ya? Y el antagonista se llama también negativo, que es el agonismo inverso, que es el que ya le expliqué, que se lo puse ahí con el otro nombre que se conoce, que es más moderno, pero es más conocido como agonismo inverso, más que antagonista negativo. Ahora, la pregunta farmacológica es, ¿cuándo uso un agonista o cuándo uso un antagonista? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Mm? ¿Cuándo uso uno, cuándo uso el otro?
¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? Puede ser que los antagonistas se ocupen en casos de intoxicaciones o situaciones similares para poder evitar el efecto de lo que tenga en un corto plazo, me imagino. Más que nada, porque al fin y al cabo es antes que porque, no sé, hay intoxicación por fármaco y antes que el fármaco haga efecto dentro de la persona, puede utilizar uno. Ya. Ya el agonista no se me viene nada. Fíjense bien, y esto es lo que quiero llegar, ¿sí? A ver, ¿quién escribió? Esto es lo que quiero llegar. Cuando piensen en este tipo de preguntas, váyanse al centro, no se vayan hacia la periferia, ¿ya? ¿Y a qué me refiero? ¿Cuándo uso un agonista o antagonista? Depende qué es lo que yo quiero lograr, qué es lo que quiero modificar. Si la pregunta es la más básica, te acercaste mucho a la respuesta, ¿ya? Pero depende qué es lo que yo quiero generar. Si yo lo que quiero, como escribió la compañera, es aumentar la actividad, ¿sí? Si yo quiero tener un aumento de la expresión génica, si yo quiero tener el aumento de secreción de una molécula, ¿ya? Que se necesita la activación de un receptor, yo puedo agregar un agonista. Si lo que yo quiero es hacer el efecto contrario, voy a agregar un antagonista. Si todo depende finalmente del objetivo, ¿sí? Final que se quiera lograr. Ahora, blancos farmacológicos, nuestros receptores, ¿sí? Pueden ser receptores propiamente tal, ya una molécula que es, ¿no es cierto?, transmembrana, que a unir la molécula endógena en el lado extracelular, va a traducir esa señal hacia el lado intracelular y activar una cascada de transducción de señales intracelulares y puede activar, ¿no es cierto?, modificar la función fisiológica. Pero también tenemos que como blancos farmacológicos, y estos receptores, perdón, estos receptores pueden ser de varios tipos, pueden ser también canales iónicos, ¿sí? Eh, por lo tanto, hay distintos tipos de receptores que lo vamos a ver ahora. También mi blanco farmacológico puede ser un canal, ¿sí? Por ejemplo, una molécula que logre unirse a un sitio del canal que lo bloquee, ¿ya? O que lo abra, ¿sí? Genere la apertura al canal. Puede ser un transportador para hacer el mismo efecto, ¿sí? Puede ser que mi blanco farmacológico sea alguna proteína o una enzima intracelular, intermediario, como les decía al principio, de alguna vía fisiológica, ¿ya? Por lo tanto, y aquí es lo que los voy a ir llevando a lo largo del curso, es que lo más importante es cuando yo analizo una vía fisiológica, es poder analizar los distintos puntos de esa vía fisiológica y empezar a analizar dónde yo puedo intervenir para generar la respuesta final, que eso finalmente es lo que vamos a ir viendo durante todo el curso, ¿ya? Y es eso lo que quiero que ustedes tal vez empiecen a interiorizar y a trabajar mentalmente, que es ver la vía y ver dónde yo puedo intervenir y reconocerlo, saber reconocerlo, ¿ya? Y es tan básico como lo que tengo aquí escrito en 4 puntos, ¿sí? Pero cuando uno lo ve tal vez en un monito más dentro de la complejidad que es lograrlo, ¿sí? Pero son puntos específicos de toda vía fisiológica y que uno tiene que empezar a ver si es viable o no intervenir para poder generar el efecto final. Ya, a ver.
Y es por esto, para partir, ¿no es cierto?, con nuestros receptores, aquí vamos a empezar a analizar los distintos tipos de receptores que tenemos, ¿ya? Tenemos los receptores acoplados a un canal iónico, o sea, el receptor, por ejemplo, puede ser un canal iónico, o este receptor puede estar muy cerca de este canal iónico, entonces la modificación o la unión de un ligando a mi receptor inmediatamente activa o bloquea un canal, ¿sí? O este mismo receptor es un canal. También tenemos los receptores asociados a proteína G, ¿ya? También tenemos los receptores ligados a quinasa. Los receptores proteína G son muy comunes, ya muy comunes. Receptores de hormonas, por ejemplo, gonadotropinas, etcétera, son receptores acoplados a proteína G. Receptores ligados a quinasas, el receptor de insulina, tal vez uno de los más conocidos. Y receptores nucleares, y como les decía, receptor que es para una molécula lipofílica que puede atravesar la membrana. El ejemplo clásico va a ser un receptor de estradiol o testosterona, receptor de cortisol, ¿sí? Toda molécula lipofílica. Ahora, con respecto a los primeros, los receptores acoplados a canal iónico, empezamos a la 1:30 y terminamos, según esto, a las 15:55. ¿Usted va a querer recreo? ¿Quieren que hagamos un recreo? Profe, la clase termina a las 3. Sí, así que yo diría que la termine nomás para usted. ¿De verdad tenemos las 3? Sí. ¿No a las 3:55? No, a las No. 3 mañana nos tocan la otra. Ya, no, sigamos entonces. Va a tener anotado a las 3:55. Ya. Entonces, pero el farmacología. Mínimo, ya. Sí, mañana tenemos la otra. Ya. Ya, entonces, los receptores acoplados a canal iónico, como les decía, este receptor puede ser un canal o puede estar, ¿no es cierto?, como dice, acoplado, unido a un canal que se va a activar o desactivar dependiendo de la unión del ligando al receptor. Ejemplos, ¿no es cierto?, son canales para sodio, potasio, cloruro, calcio, ¿ya? Y van a y van a modificar el flujo de iones de manera muy notable. Y estos son clásicos para poder generar o permitir las variaciones, ¿ya?, de los potenciales eléctricos, por ejemplo, de las neuronas, ¿sí? Los receptores acoplados a canales iónicos van a generar, no sé si ustedes se acuerdan, les pasaron en fisiología lo que es un PEP sin PIPs. ¿Lo saben? No, profe. No. Ya, entonces cuando lleguemos a ese lado voy a tener que repasarlo. El PEPS es un potencial excitatorio postsináptico, ¿sí? Y el PIPS es un potencial inhibitorio postsináptico. Y estos son pequeños potenciales, ¿sí? Y cuando hablamos de pequeños potenciales, es un flujo de iones, ¿ya? Muy pequeño, pero que cuando tú lo vas sumando, cada uno de esos receptores, canales que se van abriendo para dejar pasar, empieza a sumar ¿no es cierto?, cada una de esas cargas que empiezan a fluir para llegar al umbral del potencial de acción y la neurona genera el potencial de acción. ¿Se fijan? Por lo tanto, la acción de estos receptores acoplados a canales iónicos son muy importantes para regular la función de una neurona. ¿Ya? Y en general, estos receptores acoplados a canales iónicos se llaman ionotrópicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son receptores que van a estar movilizando iones. ¿Ya? Ahora,
vas a tener otros tipos de receptores que van a ser controlados por voltaje. O sea, ante cambios en la actividad eléctrica, estos se van a poder modificar, estos canales, ¿ya? Pero en general los receptores que van a estar movilizando iones, vamos a hablar de receptores de aquí en adelante como receptores ionotrópicos. Ahora, un receptor, ¿sí?, que tiene como función es, al recibir una señal, traspasar esta señal hacia el interior de la célula y activar una cascada de transducción de señales que lleve como consecuencia, por ejemplo, el cambio en la activación de la expresión génica, eso se llama un receptor metabotrópico, ¿ya? Ionotrópico pasa a ir, ¿no es cierto?, o un canal que va a permitir flujo de iones, y metabotrópicos, ¿por qué? Porque va a generar un cambio, ¿no es cierto?, de cascada de transducción de señales y cambios, por ejemplo, en la actividad génica, ¿sí? Pero quiere decir que cambia o va a desencadenar una cascada de transducción de señales internas que también puede ser activar un canal, ¿ya? Pero ese tipo de canales se llaman metabotrópicos. ¿Estamos claros? Las diferencias entre los dos. Ahora, esto tienen que saberlo al revés y al derecho, lo tienen que traer de fisiología, ¿sí? Me tienen que decir si se acuerdan o no. Cuando llega un potencial de acción, esta llegada de potencial de acción desencadena una serie de pasos sucesivos que van a llevar a la liberación de un neurotransmisor. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son todos esos pasos? No muy bien. Más o menos. Si los va diciendo, puede ser que no lo recuerdo. Ya. Cuando llega el potencial de acción, nuevamente, cuando hablamos de potencial de acción, lo que tenemos es una entrada de sodio que va cambiando la polaridad de la célula, ¿sí? Y eso se va moviendo a medida que va avanzando, va abriendo canales y canales a lo largo del axón, ¿sí? Y cada uno de esos canales, o grupo de canales, ¿no?, que va abriendo, va dejando entrar sodio y la polaridad de la célula en esa zona se va invirtiendo, por lo tanto, de esa manera va avanzando el potencial de acción. Cuando llega ese potencial de acción al terminal sináptico, o sea, y cuando hablo de llegada al potencial de acción, significa que llega o genera la apertura de canales de sodio en esa zona, dependiente de voltaje, entra sodio a esa zona, ¿ya? Eso va a generar la llegada de ese potencial, va a generar que los canales, ¿ya?, esa carga eléctrica que genera, los canales de calcio dependientes de voltaje, se abran. Y eso trae como consecuencia que ingrese calcio a la célula, al citoplasma del terminal. Al ingresar el calcio al terminal, no voy a entrar en detalles aquí, pero genera una serie de eventos, entre ellos el desensamblaje del citoesqueleto, que va a permitir que las vesículas de secreción, las vesículas que van a contener el neurotransmisor en este caso, pero este mismo esquema es igual para una célula beta del páncreas, para en general para todos los mecanismos de secreción vesicular en el cuerpo, ¿ya? Entonces, esta vesícula se empieza a movilizar hacia la membrana, ¿sí?, a la membrana plasmática, de tal manera que se va a fusionar con ella, ¿sí? Nuevamente no vamos a entrar en detalles, pero hay un complejo de andamiaje de proteínas que logra generar esta unión y que finalmente esta unión implique la liberación del contenido de la vesícula por exocitosis, y esta liberación es muy rápida, ¿sí? Nuevamente,
no hay neurotransmisor, ¿sí? En el espacio, o al principio, bueno, después, pero igual siempre es muy baja la concentración, por lo tanto, el movimiento de las partículas por gradiente es muy rápida, y al avanzar estas moléculas se van a unir al receptor postsináptico. También pueden unirse, hay receptores presinápticos, pero en el ejemplo se va a unir al receptor postsináptico para cambiar, ¿no es cierto?, o alterar la actividad fisiológica de esta célula. ¿Sí? Puede ser otra neurona, ¿ya? Puede ser una célula muscular, ¿ya? Como el ejemplo, libera acetilcolina y la célula muscular tiene el receptor ya para acetilcolina, y este va a permitir finalmente la depolarización de las células musculares, ¿no es cierto?, la entrada de calcio y la contracción. ¿Ya? ¿Se acuerdan del proceso? ¿Ahora? Sí, profe. Ya. Ahora, este proceso que estamos viendo acá implica que la liberación del neurotransmisor y la unión con su receptor es un evento que tiene que ser, debe ser momentáneo. ¿Sí? No puedes, si tú, mientras más tiempo tengas el neurotransmisor, en este caso estoy siguiendo el ejemplo, en el espacio sináptico, más probabilidad tienes que se una a su receptor. Y por lo tanto, si tiene más probabilidad de unirse, va a estar más tiempo unido a su receptor y por lo tanto la acción postsináptica va a ser mayor en el tiempo, va a ser más tiempo, ¿no es cierto?, actuando. Y eso puede tener consecuencias fisiológicas fuertes. ¿No es cierto? Una músculo puede quedarse, ¿no es cierto?, contraído más tiempo. ¿Sí? Generar, ¿no es cierto?, eh, tétanos, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ¿quieres tú que eso ocurra? ¿O lo que tú quieres es que tu señal llegue, se ejecute y después esta pare? Yo creo que la segunda opción es la que nosotros todos buscamos. Por lo tanto, eso implica necesariamente que ese neurotransmisor liberado de alguna manera, tenemos que sacarlo de ahí una vez que actúa. Y eso se llama reciclaje de neurotransmisor. Y son mecanismos ya súper específicos para poder deshacernos del neurotransmisor una vez que está actuado. No están una vez que, están ahí y van a empezar a degradar todo lo que pase por ahí. ¿Ya? En este caso de la acetilcolina, tenemos una enzima que es la acetilcolinesterasa, que está aquí en el espacio sináptico, y va a degradar la acetilcolina. ¿Sí? Y eso va a permitir que saquemos la acetilcolina del medio y así no deje de actuar. Otros mecanismos también, no el caso de la acetilcolina, pero también tenemos, bueno, algunos transportadores acá en la membrana presináptica que van a empezar a recaptar el neurotransmisor. En el caso de acetilcolina tenemos transportadores de colina que van a empezar a recaptar la colina para poder ocuparla como sustrato para poder sintetizar nueva acetilcolina. Por lo tanto, este mecanismo de reciclaje también va a ser sumamente importante para poder definir la cantidad de neurotransmisor que va a estar en el medio, el tiempo que va a estar actuando sobre su receptor. Entonces, la pregunta que les hago, ¿ustedes lo ven como un blanco farmacológico? ¿Mm? ¿Qué les parece? No se apuren tanto en contestar, por favor. ¿Qué piensan?
Por supuesto. Nuevamente, ¿qué es lo que yo quiero como blanco farmacológico? Por ejemplo, si la acetilcolina se une a su receptor, ¿ya? Y va a ejercer o va a estimular la contracción muscular. ¿Qué pasa si esa neurona motora libera poco neurotransmisor? Ustedes van a presentar debilidad muscular. Por lo tanto, ¿qué es lo que ustedes harían como farmacólogos, ¿ya? Para poder tratar de aumentar la unión de la acetilcolina sobre su receptor? ¿Qué es lo que yo voy a querer como blanco? Lo primero que uno piensa es tratar de secretar más acetilcolina, tratar de forzar el sistema para que secrete más. O lo otro es que tratar de que no se degrade, para que esté más tiempo en el espacio sináptico y actúe más tiempo en el receptor. Y así pueda generar una acción o acercarse a la acción fisiológica. ¿Se fijan? Entonces, nuevamente, y vuelvo, aunque parezca majadero después, que los voy repitiendo siempre, lo que quiero es que ustedes siempre se vayan preguntando cuál es el objetivo final, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo lo puedo intervenir? ¿Sí? En una unión neuromuscular, por ejemplo, y esto siempre es así, la unión, bueno, en general, todos, pero la unión del ligando al receptor es lo vital para poder generar una señalización. Por lo tanto, cualquier alteración en esa unión, ya sea por falta, por exceso de señal, o por falta o malfunción del receptor, lo que yo tengo que ir trabajando es cómo yo puedo hacer este proceso más eficiente. Y eso, para eso tengo que ir a mirar nuevamente la vía fisiológica, que es lo que les estaba mostrando, y en qué puntos yo los puedo intervenir. Y lo voy a seguir mostrando de aquí en las siguientes clases, en todo el curso, entonces para que ustedes lo vayan internalizando. Ya. Acá tienen, por ejemplo, un receptor que es un canal iónico, ¿sí? Canales son receptores ionotrópicos. Si ustedes se fijan acá, la acetilcolina se une a su receptor. Se fijan, el receptor está cerrado. La acetilcolina se une a su receptor. Al unirse, y este receptor, por ejemplo, necesita dos moléculas de acetilcolina para poder activarse, se abre y deja pasar sodio, ¿sí? Se abre y deja pasar sodio. Y una vez que estos acetilcolinas se sueltan, la acetilcolina la degrada, no va a haber ligando, por lo tanto, el receptor se cierra y deja de pasar sodio. ¿Se fijan? Ya. ¿Dudas? No de momento. ¿Sí o más o menos? Bien, todo bien. ¿Puedo O sea, volver? más o menos, pero si quieres repetirlo, no me enojo. Ya, a ver. Lo que pasa es que a ver, entonces vamos a ver si mañana, bueno, que daba por hecho que esto ustedes más o menos ya lo traían de fisiología, por lo tanto no traje una de las figuras que podría haber mostrado de fisio. Un receptor, a ver, nuevamente, la unión receptor-ligando es la base de la comunicación celular para poder decirle a la célula qué tiene que hacer, ¿sí? Para cumplir su función. Por lo tanto, en este mecanismo de unión ligando-receptor, vamos a tener dos componentes. Primero es la síntesis del receptor, por lo tanto es un receptor, una proteína, por lo tanto implica que se activó la expresión de un gen,
que llevó a la síntesis de una proteína, que es este receptor, si es un receptor de membrana, que se movilizó la membrana, por lo tanto, ese receptor tiene que haber sido, ¿no es cierto?, tener la secuencia correcta, el plegamiento adecuado para poder funcionar adecuadamente, ¿sí? Y hay muchas patologías en las cuales ese receptor, ¿sí?, no tiene defectos en la lectura, ¿no es cierto?, ya sea por la secuencia, ¿no es cierto?, de ARN mensajero y su traducción finalmente a proteína, que va a hacer que no funcione correctamente. Ahora, por otro lado, ustedes tienen el ligando, ¿sí? Y este ligando también tiene que ser sintetizado. Hay algunos ligandos que son proteínas, ¿sí? Pero hay otros que son moléculas que, no sé, de distinta naturaleza que van a ser sintetizados, por ejemplo, acá en el terminal presináptico, ¿ya? En el lugar de liberación. Entonces, va a ser muy importante para la acción de esa molécula, y me voy a volver al ejemplo del neurotransmisor, es cuánto neurotransmisor se libera, porque el sistema se adapta a la cantidad de neurotransmisor que se necesita para ejercer una acción, ¿sí? Por lo tanto, mientras más neurotransmisor, más acetilcolina yo libero, mayor contracción en el tiempo voy a generar, ¿sí? Entonces eso implica que voy a tener que liberar más neurotransmisor. Si yo libero menos neurotransmisor, significa que voy a tener una menor activación del receptor, por lo tanto, una menor contracción muscular. ¿Sí? Tú lo traduces a debilidad muscular. Por lo tanto, cuando tú vas y miras a nivel celular, ¿sí?, implica que también tienes que ver el ligando y ver su vía de síntesis para saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Si hay un problema en la síntesis del neurotransmisor, un problema en la liberación, un problema en la degradación. Por lo tanto, son todas estas vías en las cuales tú tienes que mirar para poder saber dónde intervenir. Y vamos a ir viéndolo caso a caso después en las clases. En el ejemplo que estoy dando, cuando llega el potencial de acción, nuevamente te digo, para que ustedes lo internalicen, llegar al potencial de acción significa que va cambiando, ¿no es cierto?, un potencial de carga eléctrica, por lo tanto, va viendo cambio en la polaridad de la célula, ¿sí?, va entrando sodio. Y cuando eso ocurre, en los canales de calcio, dependientes de voltaje, se abren, lo que deja entrar calcio, y este calcio, en este terminal, va a hacer que las vesículas de secreción se vayan movilizando hacia la membrana plasmática, se fusionen y se libere lo que se llama exocitosis, el contenido, ¿sí? Y este neurotransmisor, al ser liberado al espacio sináptico, va a llegar hacia el receptor, se va a unir a este y va a activarlo. En nuestro caso, si es una neurona motora, va a haber contracción muscular. Pero lo que nosotros queremos es que esta contracción sea la necesaria y lo que queremos, no más y no menos. Por lo tanto, este neurotransmisor, una vez que actúa, tiene que salir de ahí. Y eso es lo que les dije, que era el mecanismo de reciclaje, ¿sí?, que después se los voy a mostrar con más detalle, pero el reciclaje neurotransmisor comprende la degradación del neurotransmisor, su recaptación, y puede ser degradación aquí adentro, en el terminal, y la difusión. O sea que este neurotransmisor difunda fuera del terminal de este espacio sináptico y después va a ser recaptado por alguna célula y degradado. Entonces, de esa manera nosotros regulamos la presencia del neurotransmisor en el espacio sináptico y su función final. Entonces, cuando yo quiero saber, y ¿no es cierto?, voy a agregar un fármaco, tengo que ver qué es lo que yo quiero lograr, ¿sí?
Por eso voy a agregar un agonista o un antagonista de acetilcolina, que es lo que quiero lograr. Y segundo, si yo quiero, por ejemplo, estudiar y quiero producir un fármaco, lo que tengo que hacer es mirar los distintos puntos de la vía, por ejemplo, de síntesis del neurotransmisor, de la liberación, del reciclaje, ¿sí? O de la unión de el ligando por el receptor, o de la activación del receptor. Entonces yo tengo múltiples vías, y son claras, y son, por eso les digo que es fácil, entre comillas, porque no hay más. El sistema, por eso les decía al principio, es un sistema conocido, yo no estoy inventando nada. Entonces una vez que yo conozco la vía, tengo que ver cuál es la manera más eficiente para poder alterar este sistema. ¿Sí? Y es lo que vamos a ir viendo después durante las clases, en especial en la parte de neuro, para que ustedes vayan visualizando, ¿no es cierto?, las distintas vías y dónde yo puedo intervenir. Ahora sí. ¿Sí o no? Sí, profe, se entiende. Al menos yo. Ya. ¿Qué hora es? Receptores metabotrópicos, entonces, acoplados a proteína G. ¿Ya? Los receptores acoplados a proteína G son receptores transmembrana y que tienen 7 dominios transmembrana. Son clásicos, ¿sí? Poseen 7 dominios transmembrana. ¿Y por qué se dice acoplado a proteína G? Porque en su espacio intracelular están asociados a la proteína G. ¿Ya? Ahora, receptores acoplados a proteína G tenemos varios tipos que los van a tener que, se los van a tener que aprender, los vamos a ir viendo durante el curso. De hecho son hartas, pero se han ido agrupando en subgrupos dependiendo de la función que hace, y tenemos las estimuladoras, proteína G, los receptores acoplados a proteína G, estimuladora, inhibidora, los Q, ¿ya? Por lo tanto, ahí los vamos a ir viendo durante el curso. ¿Y cuál es la función? Finalmente, esta proteína G y todos los mediadores, sí, 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 dependiendo de la célula, no todos, ¿ya? Todo, va a depender mucho del tipo de proteína G, ¿ya? ¿Cuál es la función que vamos a ir viendo? ¿Sí? Ahora, lo que vamos a ver, ¿sí? Es, o se van a ir dando cuenta, que una cascada de transducción de señales, que tal vez, no sé si ustedes habían escuchado ese término antes, se refiere, imagínense, a distintas capas, donde cada capa es una proteína que está inactiva, que cuando recibe la señal se activa y activa la siguiente, y después esta se vuelve a activar a la subsiguiente, y así sucesivamente, como si fuera una bola de nieve que va avanzando y va creciendo. Por lo tanto, va a empezar a amplificar la señal que partió desde un receptor para que llegue finalmente a modificar ya sea la expresión génica o la actividad de un canal, etc. Según la función que vamos a lograr. Por ejemplo, la movilización de una vesícula hacia la membrana, ¿sí? Etc. Vamos a tener distintos, ¿ya? Y las distintas proteínas G van a tener distintos tipos de mediadores celulares, ¿ya? AMP cíclico, el complejo de AMP cíclico de nitrociclasa, o el inositol trifosfato, fosfolipasa 2, la fosfolipasa C, etc. ¿Ya? Entonces, dependiendo cuál tipo de proteína G es, cuál vamos a estar ocupando y la función específica que va a dar al lugar. ¿Ya? Como ejemplo, que ustedes les muestro acá, aquí tienen un receptor, un agonista beta adrenérgico, ¿sí? El cual al ser activado
y va a activar la proteína G, va a activar la proteína, la adenylato ciclasa, que va a aumentar o estimular la producción de AMP cíclico. ¿Sí? Y este AMP cíclico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar a una proteína quinasa. Y cuando hablamos de proteína quinasa, quinasa siempre significa fosforilación. Y fosforilación significa agregar un grupo fosfato. Eso. ¿Ya? Cuando hablamos de proteína fosfatasa, es una proteína que saca ese grupo fosfato. ¿Ya? Por lo tanto, esta proteína quinasa, ¿sí?, va a activar una enzima, ¿sí?, y la va a fosforilar para activarla, o, en este caso, dependiendo nuevamente de la vía que estemos actuando, por ejemplo aquí, la lipasa, ¿no es cierto?, se fosforila y se activa, la glicógeno sintetasa, se fosforila y se inactiva, nuevamente por eso, dependiendo la vía, qué es lo que va a hacer, ¿ya? No es siempre lo mismo, ¿sí? Va a depender dónde estemos trabajando y por eso siempre hay que tener mucho cuidado. Entonces, esta proteína quinasa va a ir y va a activar, va a fosforilar por ejemplo, una enzima, y esta va a modificar, ¿no es cierto?, una vía metabólica, por ejemplo, ¿ya? Que a nivel fisiológico, ¿qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, esta vía y aumento los aumentos de MP cíclicos, puede ser, por ejemplo, metabolismo energético, división celular, activación de la división celular, aumentar la actividad nerviosa, la actividad cardíaca, etc. ¿Sí? Por lo tanto, las funciones, y eso es otro punto que vamos a tener, siempre tengan presente esto, que lo digo en fisiología, pero, y lo recalco acá, es nuevamente, y siempre tengan muy, muy presente esto que les digo, el ligando no te da la especificidad de la respuesta, ¿sí? Que yo libere noradrenalina no significa que yo voy a tener contracción en todos lados. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. El ligando lo que me da es la potencia de la acción. Yo mando la señal, actúa sobre el receptor y yo voy a decirle, haz esto, para lo cual tú estás trabajando. ¿Sí? Si yo secreto más neurotransmisor, le voy a decir, tienes que trabajar más. O sea, la potencia de la acción. Lo que me da la especificidad de la respuesta es el receptor. Nosotros vamos a ver durante el curso que en general los ligandos, por ejemplo los neurotransmisores, ¿ya?, van a actuar sobre distintos tipos de receptores. Y en un receptor puede que genere contracción y en otro receptor genere dilatación. ¿Sí? Por lo tanto, por eso hay que tener siempre cuidado dónde estamos mirando para saber la respuesta final. ¿Ya? ¿Estamos claros? El ligando da la potencia, el receptor la especificidad. ¿Sí? Sí, profe. Ya estamos en la hora. Nos vemos mañana a la misma hora, en el mismo lugar, en el mismo canal. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. Nos vemos. Hoy día no está, pero los vi todos. Vi que habían 26, así que, bueno, habían 27. Así que estamos, no hay problema. Que estén súper bien, cuídense. Chao, Chao, profe, cuídese. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.